Febrero de 1916. Francia. La guerra de trincheras ha llegado a su máximo apogeo. El maltrecho ejército francés sobrevive a duras penas en la simbólica fortaleza de Verdún. Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor alemán, lleva a cabo con puño de hierro la gran operación de desgaste que había ideado con el objetivo de desangrar a Francia, hasta la agonía final, hasta la muerte. Sin embargo, las acciones del general Philippe Pétain, junto con la ofensiva aliada del Somme, hicieron fracasar los planes del Imperio alemán al mando del Kaiser Guillermo II. Y te preguntarás, ¿por qué ocurrió esta colosal carnicería? Pero antes de empezar, si quieres ser tú mismo el protagonista de la batalla de Verdún y reescribir el destino de la Primera Guerra Mundial, no puedes perderte Supremacy 1914, un juego de estrategia gratuito en el que podrás dirigir los ejércitos de un país durante la Gran Guerra hasta lograr el control mundial. Una auténtica pasada. Puedes utilizar todo tipo de armamento, incluyendo caballería, tanques, aviones o armas secretas. También podrás poner en práctica tus dotes diplomáticas, forjando alianzas con otros jugadores o declarando la guerra a tus vecinos. Así pues, tendrás que elegir tu propia estrategia, embarcándote en batallas épicas para conquistar el mundo. Se puede jugar desde tu ordenador o a través del teléfono móvil, entablando partidas con hasta 500 jugadores en tiempo real que pueden durar semanas. Además, si descargas el juego haciendo clic sobre el link de la descripción, puedes conseguir hasta 15.000 monedas de oro y un mes de suscripción premium totalmente gratis. Esta oferta solo estará disponible durante los primeros 30 días, así que no pierdas más el tiempo. Echemos la vista atrás para entender cómo se llegó a la Gran Guerra. Las rencillas entre Francia y la unificada nación alemana habían empezado con la pérdida de Alsacia y Lorena a manos de los germanos a raíz del resultado de la Guerra Franco-Prusiana 1870-1871. Otro espinoso asunto fue el reparto de África de finales del siglo XIX y principios del XX, donde Alemania no vio cumplidas sus expectativas coloniales. Daba la impresión de que tarde o temprano iba a estallar un conflicto de grandes proporciones entre las potencias europeas. No nos ha de extrañar que con este panorama se empezase a tejer un complejo sistema de alianzas. La Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, fue respondida por la Triple Entente de Francia, Reino Unido y Rusia. En los Balcanes, una zona inestable, ocurrió un suceso que haría saltar todo por los aires: el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, junto a su esposa Sofía Hotek. Ocurrió el 28 de junio de 1914. El asesino era un ultranacionalista bosnio llamado Gavrilo Princip. Austria-Hungría exigió una investigación de lo ocurrido en la vecina Serbia. Los serbios se negaron. Fue entonces cuando Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Era el 28 de julio de 1914. Había pasado un mes del asesinato. Esta fecha quedaría grabada a fuego en la memoria de Europa. Comenzó una reacción en cadena que terminó con medio mundo en guerra con el otro medio. Rusia acudió en ayuda de los serbios, pero entonces Alemania, que era aliada de los austrohúngaros, movilizó a su ejército contra el gigante del Este. El 2 de agosto, los alemanes invadieron a los luxemburgueses. Pero esto no acabó aquí. Por si esto fuera poco, los alemanes, que se sentían fuertes, también le declararon la guerra a Francia al día siguiente, ya que este país era aliado de Rusia. El anterior jefe del Estado Mayor alemán, Alfred Graf von Schlieffen, ya había contemplado una invasión de Francia atravesando Bélgica por medio de un plan que llevaría su nombre. Un plan que acabó ejecutándose, pues se invadió el territorio belga el 4 de agosto. Por otro lado, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda tuvo que acudir en ayuda de sus aliados. El Imperio alemán había estimado una victoria fácil en el frente occidental para después centrarse en la Rusia zarista. Pero no todo salió según lo planeado. A pesar de su reducido ejército, Bélgica ofreció una tenaz resistencia ante el empuje alemán. Esto permitió ganar algo de tiempo a franceses y británicos. En septiembre de 1914, en la primera batalla del Marne, Francia y Reino Unido consiguieron frenar la embestida de Alemania. Poco después,
La ofensiva alemana sobre Ypres, en Bélgica, tampoco dio los resultados esperados. Tras esta batalla, se creó una larga línea de trincheras fortificadas con alambre de espino desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Un auténtico infierno se había desatado para desgracia de los combatientes. En estas nauseabundas trincheras, el soldado raso no solo debía enfrentarse al fuego enemigo, sino también a las bajas temperaturas, la humedad, epidemias como el tifus, el cólera o la disentería, a vecinos indeseables como ratas o piojos, y también al aburrimiento. Un arma letal, el gas venenoso, hizo su aparición en abril de 1915. Lo usaron los alemanes contra sus enemigos, pero no logró los efectos deseados. Ante tantos fracasos, el ejército alemán necesitaba acabar con el enemigo de una vez por todas si no quería que el conflicto se empantanase. Entonces, al jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, se le ocurrió una idea brillante. Este nuevo plan fue llamado Operación Geritz, el cual contemplaba una gran maniobra de desgaste contra el ejército francés cerca de la ciudad fortaleza de Verdún. La fortaleza, a su vez, estaba defendida por varios fuertes como Fort de Douaumont o Fort de Vaux. Verdún estaba cargada de simbolismo para los franceses, por lo que no dudarían en defenderla hasta caer el último hombre, según lo estimado por Falkenhayn, claro. El ataque alemán dio comienzo el 21 de febrero de 1916. El quinto ejército alemán no escatimó en medios. 1.200 piezas de artillería y más de 150.000 hombres en el primer ataque. La devastación había comenzado para las tropas atrincheradas. Tan solo 4 días después, los alemanes se hicieron con el control de Fort de Douaumont. Parecía que todo marchaba a pedir de boca para el imperio alemán. No obstante, no contaron con la puesta en escena de Philippe Pétain. Este carismático general quedó a cargo del segundo ejército francés, cuya misión era defender Verdún a cualquier precio. Pétain reorganizó astutamente la maltrecha vía de abastecimiento por medio de miles de camiones diarios. Tal fue la importancia que cobró esta vía que se apodó la Vía Sagrada. Durante los meses de primavera, el campo de batalla se convirtió en una escena inmunda, digna de una película de terror. Combates, hambre, enfermedades, barro, pies de trinchera. A mediados de abril, Pétain fue relevado por el general Robert Nivelle al mando del segundo ejército francés. En un alarde de falsa seguridad, el general Erich von Falkenhayn decidió extender el ámbito de operaciones y se desarrollaron durísimos enfrentamientos por el control de las colinas situadas en la orilla izquierda del río Mosa. Nadie ponía en duda la determinación alemana, y en el mes de junio cayó el emblemático Fort de Vaux. No obstante, la alegría les iba a durar más bien poco a los perseverantes invasores. El 1 de julio de 1916, fuerzas franco-británicas lanzaron la contraofensiva del Somme. Si Verdún se estaba convirtiendo en una auténtica masacre, el ataque del Somme no tuvo nada que envidiarle. Durante este cruento enfrentamiento, los británicos idearían unos gigantescos carros blindados, los primeros tanques de la historia militar. El ejército alemán empezó a mostrar serias dificultades a la hora de afrontar dos encarnizados combates al mismo tiempo, Verdún y Somme. Por si esto fuera poco, además tenía que combatir con la inmensa Rusia de Nicolás II en pleno frente oriental. A finales de julio de 1916, la situación en el frente occidental empezó a dar un vuelco para alivio de la castigada Francia. Una frase que se convirtió en leyenda empezó a resonar entre las filas francesas con el objetivo de elevar su moral frente al enemigo. Ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Debido al fracaso de la operación, Falkenhayn fue sustituido por los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Estos últimos eran generales exitosos, lo habían demostrado en el frente ruso, pero Francia no cedía, es más, ganaba terreno. A finales de octubre el ejército francés, reforzado con tropas procedentes de sus colonias africanas, recuperó Fort de Douaumont y a principios de noviembre le tocó el turno a Fort de Vaux. Para finales de 1916, la batalla se dio por finalizada. Francia se había salvado. La cruenta batalla de Verdún marcó un punto de inflexión en el frente occidental durante el desarrollo de la Gran Guerra, más tarde llamada Primera Guerra Mundial.
Para Francia significó detener por un tiempo las operaciones alemanas en su territorio. Las acciones del general Philippe Pétain para asegurar la vía de abastecimiento y el relevo de las agotadas tropas de Verdún fueron claves para la victoria. Por sus actuaciones en el campo de batalla, a Pétain se le consideró un héroe nacional. Posiblemente hubiera ocupado un lugar brillante en la historia de Francia si no hubiera sido por su posterior papel ejercido durante el régimen colaboracionista de Vichy décadas más tarde. En la actualidad, algunos mandatarios franceses han quedado enredados en fuertes polémicas al recordar a este peculiar personaje. Los ambiciosos planes de Falkenhayn, aquellos que hablaban de hacer sangrar a Francia hasta la muerte, devinieron en un completo fiasco debido a la capacidad de resistencia del ejército francés y a la decidida ofensiva aliada del Somme. El ejército alemán no pudo reponerse de las derrotas conjuntas de Verdún y el Somme, quedando exhausto y sin poder realizar grandes avances en el frente occidental hasta la primavera de 1918. El hecho de combatir en dos frentes al mismo tiempo resultó no ser una buena estrategia. Las potencias centrales acabarían perdiendo la guerra. Además, el imperio austrohúngaro demostró ser un pésimo aliado. El brutal enfrentamiento de Verdún se convirtió en un trauma heroico para Francia. Los muertos y heridos se contaron por centenares de miles en ambos bandos. Para conmemorar este hecho, se erigió en recuerdo a los soldados caídos el imponente osario de Diumont en 1932 por el presidente francés Albert Lebrun. En este simbólico lugar reposan los restos sin identificar de 130.000 hombres de los dos bandos. Enfrente de dicho osario se encuentra un cementerio militar con 16.142 tumbas de soldados que sí pudieron ser identificados. Por otro lado, 9 pueblos franceses fueron literalmente borrados de la faz de la tierra en las cercanías de Verdún. Las cicatrices de esta horrible batalla todavía son visibles a día de hoy, siendo objeto de las curiosas miradas de aquellos que se atreven a visitar este infausto lugar. Y recuerda que con Supremacy 1914, los seguidores de Academia Play podrán reescribir la historia. No lo dudes, la batalla final por el destino del mundo está a punto de comenzar.